Hola, continuamos con nuestra serie sobre terapia familiar en clave emocional. Una pregunta que me hacen con frecuencia es: denme un ejemplo de una técnica de trabajo en terapia familiar orientada a la emoción. Y es una pregunta difícil, porque lo que yo postulo es precisamente que en lugar de pensar en términos de técnicas para trabajar la emoción o la acción o el pensamiento, deberíamos orientar todas nuestras técnicas, independientemente de en qué estemos trabajando en ese momento, en dirección del cambio emocional profundo, que a mi juicio es lo que sustenta la melodía que sostiene la danza patológica familiar. Entonces, por consiguiente, en lugar de dar ejemplos de una técnica orientada a la emoción concretamente, voy a dedicar este video a hablar del uso de técnicas tradicionales de la terapia familiar para trabajar en dirección de las emociones. Voy a utilizar como ejemplo un caso que está en este libro, Pensamiento Sistémico, en donde tengo un artículo sobre trabajo con emociones de terapia familiar. Este libro fue publicado hace pocos meses aquí en Guadalajara, México. Se trata del caso de una chica de 11 años que tiene un trastorno de la alimentación incipiente. En este punto podría diagnosticarse como un trastorno no especificado. Ella come cada vez menos desde hace unos meses y sus padres están muy preocupados. Acuden los padres junto con ella y sus dos hermanos. En este caso, del cual yo en ese momento funjo de supervisor, los terapeutas inician la sesión intentando conversar con todos y la chica se coloca, se sienta junto a su madre y no responde fácilmente a las preguntas que le hacen los terapeutas. Entro y le planteo a la chica más o menos lo siguiente. Le digo: María, que es un nombre supuesto, me imagino que esta conversación debe ser incómoda para ti. Hagamos una cosa, yo voy a tratar de ponerme en tu lugar y voy a ir diciendo cosas que quizá estaría yo sintiendo, y quiero que tú asientas con la cabeza si voy en lo correcto, ¿de acuerdo? Y entonces ya asiente tímidamente con la cabeza. Y entonces le digo: yo, María, siento que me han traído a hablar de cosas de las que no quiero hablar. María asiente un poquito. Con gente a la que no conozco. María vuelve a sentir, porque no las entiendo bien y estoy confundida, y por eso no quiero hablar. Me molesta que me hayan traído. María continúa sintiendo lentamente. Me molesta que me hayan traído sin preguntarme y que me hagan preguntas que no quiero responder. Y en este punto María asiente enfáticamente y sonríe un poquito. Vamos bien, ¿verdad?, le pregunto. Este es un ejemplo de algo que a duras penas puede llamarse una técnica, pero que en la tradición de la terapia rogeriana se llama conjetura empática. Solo que en este caso, en lugar de emplearla para explorar la experiencia de la persona en terapia individual, la empleo para legitimar su experiencia emocional, darle sentido, empatizar con ella, de forma que ella no quede ubicada en una posición difícil, en la que ella no pueda hablar y sentirse autónoma, y al propio tiempo para tranquilizar a los padres con respecto a lo que esta chica puede estar sintiendo o esperando del proceso. Esa intervención sencilla desatasca la conversación y entonces María empieza a conversar más natural y más fluidamente, y en ese punto abandona la habitación. Y los terapeutas continúan trabajando con ella. Más adelante, hacia el final de la sesión, estamos ya orientándonos en dirección de trabajar con el trastorno no especificado, y entonces vuelvo a entrar a la sesión para utilizar una técnica ya a estas alturas muy conocida por los terapeutas familiares, que es la externalización. Entonces entro y le digo más o menos lo siguiente: María, tú no lo sabes, pero ahora en este momento está sentado a tu lado un bicho muy feo. Y María me queda mirando con sorpresa. Tú no lo ves porque el bicho te tapa los ojos, pero nosotros nos lo podemos imaginar. Es más, yo casi que lo veo ahí al lado tuyo, parado junto a ti, poniéndote las manos encima y tapándote los ojos con las garras. Y entonces, mientras yo digo esto, María levanta las cejas con sorpresa y me queda mirando con atención, al mismo tiempo que su familia también lo hace. Y entonces le digo: mira, y sabes, como todo bicho, este también come. Y de hecho, este bicho se come todo lo que tú no estás comiendo. Y por eso está bien gordo y bien grande. Y entonces cuando digo esto, María se ríe, su familia se ríe también un poco. Y entonces planteo el siguiente paso de externalización y les digo: mira,
lo que tenemos que hacer es descubrir qué es lo que le hace fuerte a este bicho y de qué se alimenta, para poderlo hacer cada vez más delgado, quitándole eso que come y de lo que se alimenta. ¿Qué te parece? Y eso es algo en lo que tus familiares también pueden decir. Nótese cómo hasta este punto he empleado una externalización más o menos tradicional, en la línea de Michael White y David Epstein, externalizando el problema, convirtiendo el trastorno en un bicho que está junto a ella y que de hecho le tapa los ojos y le impide darse cuenta de que tiene un problema y de que está actuando de una forma que a la larga le va a hacer daño. Michael White y Epstein eran muy famosos por utilizar esta técnica mucho y por insistir en ella en esta misma tono. Nótese además que lo he dicho en un tono juguetón, entre serio y en broma, hasta cierto punto fantasioso. Seguramente algunos terapeutas de la tradición ericksoniana dirían que es un tono hipnótico o un tono de trance. Y bueno, empezamos a conversar con la familia con respecto a esto. En medio de la conversación yo percibo en un momento dado que la madre hace una intervención, dice algo, y entonces María frunce el ceño por un instante, la regresa a ver y frunce el ceño un poco y se hace un poco para atrás y se tensa. Y entonces yo intervengo diciendo: ¿sabes, María? Creo que una cosa que le da mucha fuerza al bicho es el enfado que tú sientes a veces por algunas cosas que tu mamá puede decir. Y cuando digo esto, María me queda mirando sorprendida y atónita, y su madre también se queda sorprendida. Y entonces, viendo esa situación, le digo: mira, es natural que las chicas de tu edad sientan a veces enfado con sus madres, esto es muy normal, porque a veces las mamás dicen cosas que nos enfadan, esto es así. Lo que pasa es que en tu caso, esas cosas que tú todavía quizá no has podido decir porque a lo mejor ni siquiera sabes bien cuáles son, esas cosas van de ti y alimentan al bicho, y el bicho se las come y se hace bien gordo y bien fuerte. Entonces tal vez lo que tenemos que hacer es que te podemos ayudar a ti, María, a decir esas cosas que te molestan y a ser consciente de ellas para que no se las des a comer al bicho, y a usted, señora, a escuchar a María y a decir cosas o a hacer cosas que, si bien mantienen a María en la posición en la que debe estar de hija, no la molesten tanto y no alimenten al bicho de esa manera. Yo creo que en esta línea podemos ir trabajando. Y de esta manera cierro la intervención. En principio se trata de una externalización más o menos tradicional, es una externalización clásica. Hay varios ejemplos de esto en los textos de Michael White y Epstein y de un terapeuta que trabaja en España llamado Mark Beyeba, con el cual tuve la oportunidad y el placer de tomar seminario al respecto. Sin embargo, esta externalización en particular está hecha en clave emocional. Nótese cómo no me quedo simplemente en utilizar la metáfora del bicho o la personificación del bicho como algo contra lo que hay que luchar, sino que lo empleo para evidenciar la experiencia emocional de María en relación con su madre y para hacer ver cómo el enfado que ella siente con cosas que su madre hace, que en último término, esto no lo explico a ellos en ese momento, pero yo como terapeuta lo sé, que en último término amenazan su autonomía y parten posiblemente de una configuración triangular en su familia, cómo este enfado puede ser el motor del que el bicho se alimenta y cómo por tanto la terapia puede orientarse en dirección de modificar este enfado y la manera en que la familia lo trabaja y lo maneja. Entonces, en este punto, sin dejar de emplear la clásica externalización, estoy utilizándola para trabajar en dirección de las emociones de toda la familia, no solo de María, y por tanto modificar el fondo último de la melodía que sostiene la danza patológica familiar. Y además, hacerlo de manera que se hacen conscientes de lo que están sintiendo en ese momento y de lo que puede estar sustentando sus problemas de su trastorno de fondo. Creo que este es un buen ejemplo, no de una técnica orientada a las emociones, sino de cómo se puede emplear prácticamente cualquier técnica de la terapia familiar, o en general de la mayor parte de enfoques o modelos, en dirección del trabajo con las emociones, siempre y cuando tengamos en mente hacia dónde tenemos que trabajar y cómo modificar las emociones de fondo que sostienen las melodías o los patrones patológicos en las familias. Bueno, espero que hayan disfrutado de este ejemplo. Nos vemos en el próximo video. Gracias.